Gálatas 6 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a no ser oidores de esto solamente, sino a ser hacedores. Por favor, danos de tu sabiduría, porque la necesitamos. Danos un corazón compasivo como el tuyo, y danos un corazón amante como el tuyo. Danos un corazón que busca el bien de otros y que se da a sí mismo por el bien de otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un sermón que yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado estudiando últimamente en la escuela dominical. Mucho. Y yo creo que nos va a dar mucha luz. Y para empezar, quiero decirles que este sermón nos pone en una situación muy compleja. Muy compleja, dice el versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si es que tú encuentras que alguien peca o si ves que alguien peca. Saben que en las iglesias en las que yo crecí nunca me enseñaron qué hacer cuando alguien peca. Algunas personas guardan silencio, algunas personas obran de maneras un poquito más extremas, pero nunca me enseñaron qué hacer cuando un hermano peca. Tampoco me enseñaron qué hacer si el hermano permanece en su pecado abiertamente. Yo nunca recibí instrucción de cómo debía actuar, cuáles debían de ser mis actitudes, porque eso es posible que suceda. Ustedes pecan, yo peco, y la verdad es que necesitamos aprender cómo tratar esto. Yo me atrevería a decir que incluso muchas personas, no solamente aquí, sino en otras iglesias, nunca les han enseñado esto. ¿Cómo actuar si tú encuentras que alguien está pecando o permanece abiertamente en un pecado? ¿Qué haces? ¿No dices nada? ¿Haces así como de que si no se ve no se siente y sigues tu camino? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, la Biblia no permanece en silencio respecto a esta situación. De hecho, nos da mucha instrucción comenzando con el Señor Jesús. El Señor Jesús nos da de algún modo instrucción sobre esto en Mateo 18. En Mateo 18. Mateo 18, 15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces el Señor Jesús nos empieza a decir, ¿verdad? Si es que algún hermano peca contra ti, no vayas y empieces a decirle a la hermana: ¿sabes qué, Sandra? Es que no sabes lo que hizo Edith. Si te dijera. No. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ir primero con él a solas y hablar con él y reprenderle. Si te oye, si se arrepiente, ya la hiciste, ya ganaste a tu hermano y ahí muere. ¿Ok? Si alguien alguna vez a ustedes les dice: oye Julio, ¿sabes qué? Déjame te digo lo que hizo Carlos. Yo quiero animarlos a que digan: oye, ¿sabes qué? Mira, la Biblia no nos enseña a hacer eso. La Biblia dice que vayas con el hermano que te ofendió. Entonces, ¿por qué me dices a mí? Ve con Carlos y dile, ¿no? Y ahí termina todo. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú en solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, dice el Señor Jesús. Siguiendo en Mateo 18, en el versículo 16, dice: pero ¿y qué si no te oyere? Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si tu hermano no te oye, si tu hermano no te hace caso, si tu hermano no se arrepiente, entonces ve con alguien más y habla con él. ¿Sale? Toma 2 o 3 testigos, ayúdenlo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ya? Pero yo no quiero que ustedes tomen este proceso como: paso 1,
y en el día siguiente no se arrepintió, entonces vamos a decirle a la iglesia para exponer. No, ese no es el punto. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona se arrepiente o no? Solo el tiempo lo dice, ¿cierto? Y la verdad es que aunque nosotros a veces nos arrepentimos, nuestro arrepentimiento no siempre es perfecto. Empezamos a lidiar con eso y empezamos a batallar con eso, pero eso no significa que ya lo vencimos inmediatamente, ¿cierto? Entonces hay un proceso que se inicia, ¿cierto? Pero algo que yo quiero que notes es que cuando un hermano peca, ya sea contra ti o no, lo que la palabra de Dios nos enseña es confrontarlo. No guardar silencio, sino confrontarlo. Tanto en Gálatas como aquí en Mateo 18, lo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando confrontamos esto, no lo hacemos para condenar al hermano o para excomulgar al hermano y que se vaya de la iglesia porque nosotros somos muy santos y él no. Lo que estamos intentando hacer es restaurarlo, es ganarlo. ¿Te diste cuenta? Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que buscamos es que él se arrepienta de su mal obrar, que nos escuche, ¿cierto? Gálatas 6 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Te das cuenta? Siempre que nosotros intentamos traerle a alguien alguna cosa, nuestra intención no es establecer mi justicia. Mi intención no es decir, no, es que así las cosas no se deben de hacer, las cosas así. Nuestra intención es que es ganar al hermano, es restaurar al hermano, es que el hermano se arrepienta, es que el hermano deje su mal obrar y aprenda a caminar fielmente con el Señor. Y sea restaurado completamente. ¿Ok? Esa es la intención que nosotros debemos tener. En otras palabras, nosotros debemos de buscar mostrarle amor. ¿Y cómo le mostramos amor? Buscando su arrepentimiento, hablándole con la verdad, confrontando la situación. Buscamos con mucho cuidado que el hermano aprenda cómo ser obediente. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. ¿Ok? Ahora, esto no siempre es así. Y no digo no siempre es así, no porque no deba de ser así en la iglesia, sino porque muchas personas entienden las palabras como confrontar, disciplinar, corregir, decir que alguien está pecando, juzgar las situaciones de la vida de otro, como cosas que están completamente fuera de lugar. ¿Tú por qué me vienes a mí a decir esto? ¿No? Y las personas cuando escuchan que nosotros confrontamos el pecado de alguien, usualmente lo asocian con formas negativas de castigar a alguien. En algunas iglesias no se ejerce esto porque no se ve como algo misericordioso, ni como algo que da gracia, ni como algo que muestra perdón y bondad. Al contrario, se ve como algo que muestra superioridad y muestra orgullo de la persona que le dice a otro, oye, te estás equivocando. ¿Sí? De hecho, muchas personas piensan que cuando nosotros juzgamos este tipo de cosas, nuestro juicio casi siempre se basa en prejuicios. El mundo lo que dice es, tú no tienes derecho de juzgar exactamente a nadie. Tú no tienes derecho de juzgar a nadie. Porque, si tú te das cuenta, pues tú no eres perfecto, mi rey. ¿Cierto? Eso es lo que nos enseña el mundo. Lo que nos enseña el mundo es que en lugar de andar juzgando a otros, deberías de pasar más tiempo mirándote a ti mismo y darte cuenta de tus propias fallas. Las personas dicen, las personas del mundo, las personas que no conocen a Dios, que una persona debería de ser más abierta y más tolerante y más amable con los errores de otros y con su pecado. Porque cuando tú juzgas a alguien y cuando le dices a alguien que él está pecando, entonces lo que haces es poner en él una carga. Y también te ponen de hecho una carga a ti diciéndote que cuando tú juzgas a alguien, tú les haces daño y los lastimas.
Y eso no es misericordioso y no deberías de hacer eso. ¿De verdad vas a lastimar a otro? ¿De verdad quieres ser ese tipo de persona? Quiero decirles algo que decía el pastor MacArthur. Y digo decía porque ya falleció el pastor MacArthur. Sí, yo estuve triste un ratito. Pero él está más vivo que todos nosotros. Y el pastor MacArthur decía, si las personas a veces se sienten culpables, está bien. ¿Y sabes por qué está bien? Porque son culpables. Si el evangelio ofende a las personas, decía también el pastor MacArthur, deja que se ofendan. Ellos han pasado toda su vida ofendiendo al Señor. Deja que se ofendan. Algunas personas en las iglesias están más alineadas con lo que el mundo dice que con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que dejemos pasar el pecado. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesús nos enseñó que cuando nosotros vemos pecar a alguien, lo que debemos de hacer es confrontarlo con la intención de restaurarlo. Miren, hace un tiempo nosotros hablamos acerca de el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Y nosotros en el Sermón del Monte vimos un pasaje en Mateo 7. Las personas que piensan así de que no debes de juzgar a nadie nunca bajo ningún motivo, tuercen pasajes como Mateo 7, que dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Ya viste? Entonces no juzgues a nadie. Pero dice, porque con el juicio que juzgas seréis juzgados y con la medida que medís serás medido. Ah, ¿ya viste? Entonces tú debes de ser tolerante para que también se te dé tolerancia a ti. Pero el Señor Jesús yo no creo que está diciendo que nosotros debemos de evitar todo juicio, sino que debemos de evitar un juicio hipócrita. Porque mira el contexto, dice, porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Las personas que tuercen la Biblia dicen, ¿ves? Tú no eres perfecto. Por eso no juzgues a nadie. No. El pasaje completo dice, en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces no está diciendo que no debemos de juzgar a nadie nunca. Dice que no debemos de ser hipócritas al juzgar. ¿Ya? ¿Y por qué digo que tuercen la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros sí debemos de juzgar ciertas cosas. Por ejemplo, en el mismo Mateo 7, al final del capítulo, el Señor Jesús dice en el versículo 15, a la mitad, no al final, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas. ¿Sí? Dice el versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo el Señor Jesús nos está enseñando a guardarnos de los falsos maestros? Juzgando sus frutos. ¿Este es un buen fruto o uno malo? ¿Ves? Yo no creo, como el mundo dice, que nosotros no debemos de juzgar bajo ninguna circunstancia. Nosotros debemos de aprender a juzgar correctamente, ¿cierto? De hecho, la premisa tanto de Mateo 18 como la de Gálatas es eso. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cómo vas a saber que el hermano está pecando si no haces un juicio a su acción? Yo no creo que la palabra nos enseñe a no juzgar bajo ningún motivo. De hecho, miren lo que dice Hebreos 3. Si quieren ir conmigo a Hebreos 3. Hebreos está ya casi al final. Hebreos 3, versículo 12, dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes bien exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, ¿para qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces debemos de exhortarnos cada día para que ninguno de nosotros, dice ahí Hebreos, se endurezca
por el engaño del pecado. Esta palabra exhortar, hermanos, que se usa aquí en Hebreos, se podría traducir como llamar de cerca, amonestar, confrontar o rogar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos llamamos la atención. Oye, ten cuidado con tu pecado. La palabra nos enseña que sí debemos de hacer esto y no seguir la corriente del mundo. No debemos de hacerlo. Yo siempre les he dicho que yo pienso que es más amigo el que te dice que tienes un moco que el que no te dice nada. ¿Cierto? Algunas personas dicen, no, pero ¿cómo le vas a decir? ¡Qué pena! ¿Qué acto es más amoroso? ¿Acercarte y en privado decirle la verdad? ¿O dejar que se la pase todo el día enseñando sus mocos a todos? ¿Qué acto tiene más amor? Si tú ves a un amigo o a una amiga que usando pantalón trae su zipper abajo, ¿qué da más amor? ¿Quedarte callado o hablar con él? El mundo piensa que no. Cuando nosotros vemos pecado, entonces tú tienes que tolerarlo. Y tolerarlo no simplemente significa resistirlo y no ser grosero con el que peca, sino aceptarlo y celebrarlo. Porque si no lo celebras tú también, entonces tú eres intolerante y tú eres malo y tú eres cerrado de mente. Y todas esas cosas que dicen, ¿no? Entonces, la palabra nos enseña algo diferente. Siempre que nosotros confrontamos algo, la palabra yo creo que nos enseña a no juzgar apresuradamente y decir al hermano, no, mira, ¿sabes qué? Tú y le respondiste mal a tu esposo, bye. O sea, aquí no hacemos esas cosas, vete y aquí no, oye, hasta que aprendas cómo comportarte vienes. No. El Señor Jesús dijo, ve, si peca contra ti, ve y habla con él, en privado. ¿Cierto? Si te escucha, ahí quedó todo. No le andas diciendo, Julio, ¿qué crees? Que la otra vez fui con Dani y yo le dije, pero no me quiere escuchar y... ¿Ya? No hacemos eso. El apóstol Pablo dice ahí que cuando alguien es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle, ¿cómo? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, ve tu viga en tu ojo para que tú puedas ayudar al que tiene la paja. No seas hipócrita. ¿Me explico? Esa yo creo que es una correcta interpretación del pasaje de Mateo 7. Entonces aprendemos así a ayudar a alguien a vencer su pecado. ¿Ok? Aprendemos a hacerlo así. Ahora quiero que notes algo más. Esto es un mandamiento, ¿ok? ¿Te das cuenta que no es opcional? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué cosa? Te están diciendo que si tienes chance, es una sugerencia. ¿Verdad que no? Es un mandamiento, ¿cierto? Nosotros aprendemos a amar a los hermanos como el Señor los ama. Y el Señor no se hace de la vista gorda con nuestros pecados. El Señor no simplemente agarra y los ignora. Oh, no. El Señor nunca hizo eso. El Señor lidió con nuestros pecados. Y nosotros podemos ver la cruz para ver todo lo que Él tuvo que hacer para poder lidiar con nuestra maldad y para poder redimirnos de nuestro pecado. ¿Ok? Nosotros no debemos de seguir el ejemplo del mundo que tolera la maldad. Nosotros debemos de buscar como el Señor, ayudar a nuestros hermanos a vencer su maldad y librarlos de su propia maldad. ¿Ok? Miren, de hecho, yo creo que esta actitud de ser mansos y de ser cuidadosos viene desde Gálatas en el capítulo 5. Si pueden regresar a Gálatas 5, en el último versículo, en el versículo 26, dice,
No sean vanagloriosos, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros. ¿Ya vieron? Ustedes no deben de ser así. ¿Cómo deben de ser ustedes? Bueno, como dice Gálatas 6. Mansos, ayudando a los demás a vencer su pecado. No vanagloriosos, no siendo orgullosos, hermanos. No siendo orgullosos, no siendo arrogantes. La iglesia no debemos de ser así. ¿Por qué deberíamos de ser así? Somos personas que hemos recibido tanta misericordia. ¿Por qué ser orgullosos? ¿O por qué ser arrogantes con nuestros hermanos cuando pecan? Yo estoy igual. No hay lugar para ser arrogantes, ¿ya? No irritándose unos a otros. ¿Irritándose cómo? Bueno, actuando de maneras que provoquen el enojo de tu hermano. No lo provoques. No lo trates de manera que tu condenación lo provoque a ira. Ese no es el punto. Dice Gálatas 6 que nosotros debemos de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, no peleando con él, no irritándolo. ¿Ya? Y dice, no envidiándose. Y esto también nos deja ver que hay cierta comparación entre unos a otros y nosotros luchamos por no ser inferiores. Si él tiene, yo también quiero, ¿no? O sea, yo no me voy a quedar abajo del hermano. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses que debemos de considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2, haya en ustedes este mismo sentir que también hubo en el Señor Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Nosotros, al tratar de lidiar con el pecado de un hermano, intentamos servirle, ayudarle. No ponernos por encima de él diciéndole, no, es que tú eres bien pecador y yo no. ¿Ya? Entonces tú tienes que arrepentirte porque yo te voy a enseñar cómo. No, eso no. Nunca. Siempre intentamos servir a los hermanos con amor y con verdad. De hecho, las personas piensan que por amor tú te tienes que callar las cosas. Efesios nos enseña algo diferente. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hasta la cabeza que es Cristo. La verdad y el amor van juntas, nunca separados. ¿Ok? El mundo nos enseña que tienes que callarte. Oh, no. No. Cuando nosotros nos relacionamos con otros de esta manera vanagloriosa, irritante, arrogante, envidiosa, cuando nos relacionamos así, no importa con quién sea, si es con un hermano o no, nosotros no enseñamos el carácter espiritual que la Biblia nos enseña a mostrar. Dice, hermanos, ustedes que son espirituales, ¿saben yo qué creo? Cuando nos acercamos así a las personas de esta manera orgullosa, nosotros lo que estamos haciendo es aprovecharnos de su debilidad para que yo me pueda ver mejor. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando decimos, no, es que yo no soy tan fastidioso como él es. ¿Hay personas que son fastidiosas? Sí. No, pero yo no soy tan fastidioso como él. No, es que yo no soy tan irresponsable como ese hermano que, no sabes. Nos aprovechamos de la debilidad de otro para quedar bien yo. No, es que ¿sabes qué? Yo no quiero involucrarme con personas así. ¿Así como? No, es que no. O sea, es que eso requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. O sea, estar ayudando a otro a cambiar. Híjole, no, yo tengo muchas cosas que hacer. No, es que requiere mucho tiempo y voy a tener que estudiar y prepararme. Y pues no.
Actuamos de manera orgullosa. Cuando decimos, yo no quiero meterme en problemas. Meterme en los problemas de él, no. Algunos sí buscan meterse en los problemas de otros, pero porque les encanta ser necesitados. No porque quieren servir al hermano, no porque quieren restaurar al hermano, no porque desean que el hermano venza su pecado, sino porque les encanta sentirse necesitados y sentir que los otros dicen, ay, muchas gracias por ayudarme, nunca lo hubiera logrado sin ti. Y eso también es vanagloria y orgullo. Nosotros pecamos de egoísmo. Pecamos de egoísmo. Ayudamos a otros mientras no sea fácil, mientras no nos sea una carga, mientras no me aleje de las cosas que yo tengo que hacer. Y eso está mal, porque el Señor Jesús no actuó así contigo ni conmigo. Acabamos de cantar 4 canciones que dicen completamente lo contrario. ¿Cierto? Él no actuó así contigo ni conmigo. Y nosotros pecamos de ser muy, muy, muy egoístas. Muy egoístas. Dice ahí la palabra de Dios que nosotros no debemos de tener esta actitud orgullosa, envidiosa, irritante, sino que nosotros que somos espirituales debemos restaurar al hermano. Y tú vas a decir, bueno, ¿y a qué se refiere eso con espiritual? ¿Con que las personas que son así como los pastores o los que son así como de que, súper maduros y es la élite del cristianismo los que son espirituales? No, hermanos, son los creyentes, cristianos comunes como tú y yo, personas a las que se les ha dado el Espíritu Santo, que son llenos del Espíritu Santo, que dan evidencia de tener el fruto del Espíritu Santo en sus vidas y en su carácter. A ese tipo de personas se les ordena restaurar a otros, aquellos que producen amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, los que andan en el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu. En estas, no sé cuántas oraciones dije, pero en este medio minuto que acabo de decir, llevo como 7 sermones, tal vez 8 de los que hemos estudiado anteriormente. Esta declaración de ustedes que son espirituales tiene mucho detrás, mucho detrás. La palabra de Dios en otras traducciones, como la Biblia de Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, dice que ayudemos a restaurar a los hermanos a que se corrijan con amabilidad y con gentileza. Contrario a esta actitud vanagloriosa e irritante, la palabra de Dios nos llama a ser gentiles y amables. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Dice, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja de tu hermano. No está diciendo que dejes la paja de tu hermano. No está diciendo, concéntrate en tu viga y deja que el otro se saque la paja como pueda. No. La palabra de Dios siempre nos enseña a ayudar a nuestros hermanos para que juntos podamos ser obedientes y fieles. ¿Ok? Especialmente a nuestros hermanos. Y dice el versículo 2, sobrelleven unos las cargas de los otros. Yo pensé en una manera de enseñarles esto y se me ocurrió algo que es muy de hombres. Cuando nosotros vemos a un cuate que anda empujando su carro solito, ¿qué hacemos? ¿Verdad que sí? Sí. Varias veces yo le he dicho a Sara, espérate. Y me bajo de la camioneta o del carro y voy y le ayudo al otro. Pero eso es muy de hombres, ¿verdad que sí? Cuando vemos al cuate que anda ahí batallando solo con su carro, ¿qué haces? Bajas tú, dejas tú tu comodidad, tu aire acondicionado y vas a ponerte en el sol o en el frío o lo que sea a empujar la carga del otro. Y eres como Superman. Más o menos, ojalá si fuera. Yo tengo más cuerpo del pingüino que de Superman. Pero nos bajamos. No se ríen. Me imaginaron, ¿verdad? Qué mala onda son.
Bueno, bajamos a ayudarles y es más fácil mover el carro. Pero yo debo de cansarme. Yo dejo mi comodidad y mis cosas. Yo estoy dispuesto a perder, a llegar tarde, a sudar, a sufrir, para poder llevar la carga del otro. No puedo ayudarle sin desgastarme y sudar. No puedo. El punto que quiero hacer con esta ilustración, el pastor Timothy Keller, que también ya está en la presencia del Señor, lo dijo muy claramente: tú nunca puedes ayudar a alguien sin que algo de la carga de esa persona caiga sobre ti. Y eso es algo que muchos de nosotros no queremos que suceda. Ayudo mientras no me cause problemas. Pero ¿cómo voy a llevar la carga del otro si yo no estoy cargando nada? ¿Cómo voy a cargar con él algo si él es el único que sufre? ¿O el único que se cansa? Muchos de nosotros decimos: es que yo no tengo con qué ayudarle. Yo no sé. O yo no. O yo sí. O yo no tengo. Nuestra obligación es ayudar. ¿Cómo? Si queremos que nos ayuden. Ah, y para allá voy. Guárdeme esa, Como nosotros sí queremos que me la guarde y ahorita le digo. Muchos de nosotros decimos: yo no tengo con qué ayudarles. O decimos: es que yo no sé cómo. No, es que no tengo tiempo, ¿sabes? Que ahorita no tengo recursos con qué ayudarle. Para eso yo tendría que pues, ponerme a estudiar más la Biblia y dedicar tiempo y horas. Y no tengo muchas cosas que hacer. Tal vez voy a necesitar dedicar dinero. Sería difícil para mí ayudar a otro en esta etapa de mi vida. Pero ¿cómo vamos a sobrellevar la carga de otro si no es carga para mí también? ¿Cómo le vamos a hacer? Me acuerdo cuando esto tal vez ustedes van a decir: ay, nosotros qué nos importa, pero cuando estaba aquí a punto de llegar a Buen Pastor me decían, no, tienes muchas cosas que hacer, no, va a ser bien difícil para ti, estás trabajando, tienes los niños chiquitos, vives lejos, no ganas mucho dinero, no vas a tener sostén. ¿Por qué? O sea, entonces ¿dónde sí vamos a servir? ¿En una iglesia que nos dé todo y nos tengan todo y nosotros no hagamos nada? ¿Cómo puedo sobrellevar las cargas de otros cuando yo no cargo nada? ¿Cómo puedo hacer lo que dice Gálatas 6 cuando solo busco relaciones que me beneficien a mí o que no me cuesten nada? Cuando yo no estoy dispuesto a sufrir y a sacrificar. ¿Cómo puedo hacer lo que dice Gálatas 6 si yo no tengo otras relaciones más que con las personas con las que yo apruebo su comportamiento y que le aportan algo a mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? Este mandamiento, hermanos, tiene un complemento. Y ahí es donde le decía a don Julio que me guardara eso, porque dice: sobrelleven unos las cargas de otros y cumplan así la ley de Cristo. A mí me encanta la gracia de Cristo. Me encanta su fidelidad y me encanta su ayuda, me encanta cómo me perdonó, cómo me vio ahí tirado sin esperanza y fue conmigo a ayudarme. Y no nada más me ayudó poquito y se fue. Dio su vida por mí. Vació su vida por mí. Se vació de su majestad y dejó, como dice uno de los cantos que cantamos, dejó su trono y su corona por mí, a venir a nacer en un pesebre mugroso, el Rey del universo. Cumplan así la ley de Cristo. Sobrelleven unos las cargas de otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Está en Gálatas 5:14. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo a mí sí me gusta que me ayude? Gracias por decirlo de una manera tan simple. A mí sí me gusta que me ayuden. Tal vez alguno de ustedes podría decir, andan de loquillos aquí. Como alguno de ustedes podría decir, pero a mí nadie me ayuda. A mí nadie nunca me ha ayudado. El Señor Jesús dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Nosotros qué hicimos por Él? ¿Qué le dimos? ¿Qué le aportamos? ¿Cuál fue la cosa maravillosa por la cual nosotros fuimos y le ayudamos? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Incluso si tú dijeras, es que a mí nadie me ayuda. Tienes el privilegio de actuar y pisar donde el Señor Jesús pisó. Pero como dijo el pastor Keller, muchos de nosotros no queremos que eso suceda. Y pecamos de egoístas y de insensibles y de falta de amor. Cumplimos así la ley de Cristo, sobrellevando unos las cargas de los otros. Aprendemos autosacrificio y bondad del Señor, que se dio a sí mismo para librarnos de nuestros pecados, tomando nuestra culpa, pagando por algo que nunca hizo. Él pagó los platos rotos por algo que Él nunca hizo. Escucha lo que dice 2 Timoteo 2:14. Búscalo en tu Biblia, márcalo, apréndetelo de memoria. Escucha: Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para librarnos de todos nuestros pecados y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se entregó a sí mismo para librarnos de nuestro pecado y purificarnos y hacernos útiles. Eso es lo que nosotros buscamos cuando vemos a un hermano que peca. Hacer exactamente lo mismo que el Señor Jesús hizo conmigo. No con orgullo o por superioridad, sino porque le amamos y aprendemos a amar como el Señor nos ha amado. No simplemente buscando que nuestros seres queridos y amigos y hermanos de la iglesia no tengan sufrimiento, sino que busquemos su santidad y su obediencia. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Dios nos ama al punto no solo de tolerarnos antes de ser creyentes, no solo al punto de morir por nosotros. Dios nos ama y nos sigue amando. ¿Y cómo nos demuestra ese amor? Cambiándonos y ayudándonos a crecer en santidad. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y tú vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo anterior? Parece un poquito desconectado, pero no lo está. No lo está. Para que nosotros, déjenme se los pongo de otra manera diferente. Es como si Pablo dijera, obedezcan el versículo 2 de sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Porque, y esta es la razón, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿A qué se refiere Pablo con esto de ser algo? Bueno, él ya nos ha hablado de ser. ¿De ser qué? De ser espirituales. ¿Cierto? Obedezcan el versículo 2, porque el que se cree, vamos a ponerlo de esta manera, el que se cree ser espiritual, no actuando como espiritual, no produciendo ni amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni mansedumbre, ni templanza, no ayudando a sus hermanos cuando pecan. El que se cree ser espiritual, no actuando como espiritual, ¿qué hace? Se engaña solo. ¿No? Así mismo se engaña. Si yo creo ser espiritual, pero no me relaciono como espiritual con mis hermanos,
¿Cuál es el punto? Llevar entonces las cargas de los otros, hermanos, no es una actividad solo de pastores. Es algo que todos los cristianos hacen. Llevar los unos las cargas de los otros, llevar la carga de mi hermano que peca, ayudarle a corregir el rumbo, ayudarlo a contrarrestar esta situación difícil para él con la verdad de la palabra de Dios en amor. Así actúan las personas espirituales. Así lo hacen. Mira lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 10, me parece. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Si alguno se cree espiritual y no actúa como espiritual, sobrellevando las cargas de otro, siendo manso, buscando corregirlo, ayudarlo a crecer, a abandonar su pecado, entonces ¿cómo puede decir esa persona que es espiritual? No está actuando espiritualmente. Se engaña solo. ¿Ya? Se engaña. El versículo 4 dice, así que cada uno de nosotros someta a prueba su propia obra. ¿Eres espiritual? ¿Estás actuando como una persona espiritual? ¿Procuras en amor a tus hermanos, como te está enseñando Gálatas? ¿Actúas con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Andas en el Espíritu Santo? ¿Tú que eres espiritual ayudas a otros a restaurarse? Cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Tú vas a decir, achis, tiempo. ¿Pero qué no dijimos que no debíamos de ser vanagloriosos? Bueno, sí, pero aquí es un poquito diferente. Porque dice, tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto a sí mismo y no sobre otros. Este gloriarse, hermanos, que encontramos en el 6:4 es diferente del que encontramos al 5:26, porque esta es una alegría, no que viene de un orgullo falso, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Yo conozco al Señor y yo puedo ver su obra en mí. Y yo me alegro en el Señor y en lo que Él ha hecho en mí. No ando de vanaglorioso porque yo le ayudo a todos y aquí yo soy el que siempre ayuda y el que es necesitado. Y no. Yo me alegro porque yo puedo ver lo que Dios ha hecho en mí. Por eso dice el versículo, y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto de sí mismo y no en otro. Yo no me glorío porque yo aquí le ando ayudando a todos y yo soy el mejor y porque la iglesia no sería lo mismo sin mí y... No. Yo me glorío y me alegro porque por gracia puedo ver evidencias de que Dios está trabajando en mí. Eso es todo.
Y en eso me alegro, de que Dios está trabajando en mí. Me alegro por lo que Él ha hecho en mí. No me glorío respecto a otro. Porque cada uno lleva su propia carga. Y tú vas a decir, chis, ¿cómo? Pues no que debíamos de llevar unos las cargas de los otros. Entonces, ¿por qué dice que cada uno llevará su propia carga? Bueno, miren, la carga del versículo 2, esa palabra en griego es varos, ¿ok? Y la del versículo 5 es fortión. Y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué? Lo único que quiero decirte es que son cargas diferentes. La carga del versículo 2, varos, tiene que ver con una carga que es sumamente pesada, muy difícil de llevar. Implica que para poder llevarla hay mucha dificultad y tienes que ponerle mucho esfuerzo. ¿Ok? Esa es la carga del versículo 2. Esta. ¿Ok? La carga que está en el versículo 5, en griego se traduce como fortión y no tiene un sentido de dificultad. Más bien, se refiere a las obligaciones rutinarias de la vida. Yo tengo mis propias cosas de que ocuparme, ¿ok? Así como tú tienes las tuyas. Esto que les acabo de decir no es porque yo sepa mucho griego. El pastor MacArthur sigue ayudándonos aquí, ¿ok? Pero mi punto es que esta carga, cuando dice cada uno lleva su propia carga, está hablando de la responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes de hacer lo que se nos ordena. Yo tengo que cumplir el mandamiento, así como tú tienes que cumplir tu mandamiento. Entonces se los pongo así, parafraseándolo. Si alguno cree ser espiritual, no siendo espiritual, se está engañando. Versículo 4. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra. Eres espiritual, te comportas como espiritual, y entonces tendrá motivo de gloriarse, porque el Señor me ha ayudado. Si yo encuentro que soy espiritual, no me glorío respecto a otro, sino me glorío respecto a lo que Dios ha hecho en mí. Y qué bueno, y gloria a Dios porque Él está trabajando en mí. Porque cada uno lleva su propia carga. Porque el Señor me ha pedido cosas a mí. Y me hace responsable a mí de mis propias cosas. Entonces, Dios quiere fidelidad en esto, hermanos. Eso es lo que quiero decir. En este servicio que nosotros damos a nuestros hermanos, de ayudarles a vencer su pecado. Dios quiere fidelidad en nosotros en cumplir estas responsabilidades. Él nos ha dado mandamientos y por el Espíritu Santo podemos cumplir esos mandamientos, ¿cierto? Recuerden Ezequiel 36. Él puso su Espíritu en nosotros para ayudarnos a ser obedientes. Él ha puesto ese mandamiento para nosotros y ahora nos pide que vivamos en la iglesia siendo un reflejo de la gracia que nosotros ya recibimos, ayudando a otros de la misma manera, no siendo orgullosos ni pretenciosos, sino con mansedumbre, ayudando a restaurarlos. Quiero acabar con lo que decía el señor Juan Calvino sobre esto. Él decía que respecto al versículo 5, el apóstol Pablo lo escribió, dice Juan Calvino, para destruir la pereza y el orgullo de nosotros, para presentarnos el juicio de Dios en el que cada individuo por sí mismo y sin comparación de los demás dará cuenta de su propia vida. Tú tienes que ser responsable de esto, yo también. Y cada uno es responsable de esto a nivel individual. Cada uno lleva su propia carga.